Lo vamos a arrancar y a medida que vayan apareciendo, los vamos a ir admitiendo. Y es una clase bastante intensa, con muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra observación y el tiempo que le podemos dar también a nuestra huerta. Así que bueno, vamos a dar esta clase hoy con Luciana, que también forma parte del equipo. Buenas, hola, buen día. Y bueno, en mi caso yo estoy acompañando o cumpliendo el lugar de Yamila, que es una compañera a quien le estamos cubriendo el espacio, así que bueno, yo estoy cubriendo el lugar de Yami, que es otra de las chicas integrantes del grupo, junto con Patricio, Esteban, Dani, Johnny. Sigue en pie esta cuestión de organizar un organigrama para ir a visitar quien desee su espacio una vez que terminemos con estas clases, así que quizás organizaremos un cronograma para el mes de marzo, y bueno, para poder iniciar realmente el acompañamiento también a quien lo solicite en sus espacios productivos. Bueno, la charla de hoy... todavía no, aguanta un cachito si querés. La charla de hoy tiene que ver con plagas, enfermedades y biopreparados. Y bueno, ahora Vivi va a compartir la primera parte, y a mí me gustaría leerles algo que encontré de un manual muy interesante de huerta, y bueno, la verdad es que me gusta leer, entonces quise incorporar este pedacito de lectura al inicio de la charla también, porque bueno, tiene un poco que ver y resume con mucha claridad cuál es el sentido que nosotros queremos darle para ustedes en este proceso de aprendizaje para el manejo de la huerta ecológica. Así que bueno, si querés ponemos la primera filmina y yo hago una pequeña lectura. Bueno, dice así. A ver. La vida en nuestro planeta está organizado en sistemas perfectamente definidos y autosuficientes, donde fluyen la energía y la materia. Estos sistemas biológicos, en los cuales existe una perfecta relación de los vegetales y los animales entre sí y con su medio ambiente, en continuo cambio y evolución, en tiempo y espacios, son llamados ecosistemas. La ecología estudia la funcionalidad y la estructura de estos ecosistemas, por lo que se considera como una ciencia que estudia la fisiología de la vida. No existe sobre el planeta un lugar que no forme parte de un ecosistema natural. Aún aquellos alterados por el hombre con agricultura o agroecosistemas mantienen mecanismos naturales tendiendo al equilibrio de estos agroecosistemas. En especial, los monocultivos están formados por un escaso número de factores bióticos y abióticos, y son, por lo tanto, muy inestables. Los desequilibrios pueden ocurrir a diferentes niveles y en distintos componentes: suelo, agua, clima, pero los más comunes producidos por las plagas, que pueden alterar irreversiblemente un agroecosistema en un lapso muy breve. Esto obliga al agricultor a tener una vigilancia continua sobre sus cultivos y a utilizar mecanismos que contrarresten esta desarmonía en estos sistemas. ¿Qué sucede con las plagas y las enfermedades? Siempre están en nuestras huertas, siempre van a estar en nuestros jardines, pero el problema es cuando su población aumenta lo suficiente que nos resulta difícil mantenerlo. Nosotros dijimos que cada agroecosistema o cada una de sus huertas son lugares únicos e irrepetibles. No vamos a encontrar dos huertas exactamente iguales por más que hagamos el mismo manejo, porque va a haber un montón de elementos que van a hacer que sus lugares sean únicos. Así que bueno, ser observadores de lo que sucede en nuestro lugar
en nuestra huerta, en nuestro lugar de cultivo, es como lo que nos va a poner y nos va a mantener alerta de lo que sucede en estos ecosistemas. Nosotros hablamos de que en un monocultivo es un espacio muy vulnerable, porque justamente no hay biodiversidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer una huerta que tenga muchas plantas, que no manejemos pesticidas en su control, porque en el uso de estos pesticidas podemos estar eliminando también a algunos otros insectos que van a ser benéficos. Así que bueno, bienvenido al reconocimiento de las plagas y las enfermedades, y aprender entre todos cuál es la mejor forma de manejar nuestros cultivos. Bueno, si quieres arrancamos con la primera, y ahí arranca Lu. ¿No la cambió? No. Entonces algo pasa con mi máquina, porque no la está cambiando. Ya de las cambio. Ahí está. ¿Ahí? Sí, hay que sacártelo. Bueno, como veníamos hablando de la naturaleza de la huerta orgánica, bueno, es un concepto que hay que tener en claro, que es que, como decíamos, ¿no? Siempre van a existir las plagas en la huerta, pero las plagas, bueno, es preocupante, como estábamos diciendo recién, cuando ya es un número muy elevado. El equilibrio natural de todos los ecosistemas requiere la presencia de productores, consumidores, descomponedores, con los que hay que convivir en armonía dentro de la huerta. Pasamos a la siguiente. ¿Cambió? Bueno, acá dice plagas y enfermedades. Vamos a hablar de las diferencias que tienen, no las plagas, son animales, principalmente insectos, que provocan daños a las plantas. Pueden ser percibibles a la vista y cuya población supera la que podemos controlar fácilmente. Son insectos que nosotros podemos ver, podemos identificar. Si salimos a nuestra huerta, los podemos ver con facilidad. Bueno, las enfermedades, a diferencia de las plagas, son microorganismos que alteran el metabolismo de las plantas. No los podemos ver, solo podemos ver el daño, y principalmente lo causan los hongos, los virus y las bacterias. Esa es la diferencia principal, ¿no? Unos son visibles y los otros no. Cuando nosotros también pensamos en enfermedad, bueno, ahí mientras podemos ir viendo algunas de las plagas que comúnmente encontramos en nuestra huerta. Cuando nosotros pensamos en enfermedades, tenemos que saber y ser consciente que muchas de las enfermedades que se producen dentro de la huerta suceden por culpa nuestra, nosotros somos responsables. ¿Y de qué forma sucede esto? Todas las plantas, para poder desarrollarse en su totalidad, es decir, que crezcan, que den hojas, florezcan, fructifiquen y lleguen a darnos semilla como para poder continuar la especie, necesitan tres cosas que son fundamentales: el asoleamiento, que son las horas de sol, el distanciamiento entre plantas y el sustrato y el agua necesaria. Si nosotros ponemos unas plantas que van a pleno sol en la sombra, seguramente se van a empezar a enfermar. Si nosotros ponemos las plantas muy amontonadas, vamos a evitar que circule el aire normalmente, y esto también va a provocar que nuestras plantas se enfermen. Si nosotros fallamos en la cantidad de agua que le echamos, hay algunas plantas que necesitan más agua y otras menos. Hay algunas plantas que necesitan que nosotros reguemos su follaje y hay otras que necesitan que solo reguemos la tierra. También vamos a ocasionar y vamos a propiciar la aparición de enfermedades. Si nosotros regamos con un agua muy clorada, o si nosotros regamos con agua que no sea potable, también podemos generar enfermedades. En cuanto a las plagas, como dijo Lu, son las que nosotros podemos ver a simple vista, y porque vamos a empezar este recorrido, y que bueno, ahí tenemos algunos enemigos naturales nuestros. No sé, Lu, si querés nombrarlos. Sí. También uno puede ser culpable si, por ejemplo, en el caso que tengamos un invernadero, introducimos alguna planta
sin previo haberla revisado si viene con alguna enfermedad. Entonces primero está bueno tenerlos aisladas antes de introducirlo al vivero para no meter en ese ecosistema alguna enfermedad o plaga. Las plagas, como estamos viendo acá, por ejemplo, son los caracoles, las babosas, las cochinillas, las hormigas y los pulgones. Hay más, ¿no? Y las enfermedades, como vemos acá en la primera imagen, el almácigo sufrió dumping off, que es un hongo que ataca en el periodo del almácigo. Después tenemos el torque, abajo, que se ve cómo se deforman las hojas. Después tenemos la fumagina, que es un hongo también, y el oidio y la roya. Este es oidio. Oidio y roya. Son todos hongos, virus y bacterias. Generalmente las enfermedades que no, como decíamos, no las podemos percibir. Nosotros nosotros por ahí vamos a percibir el daño. Fíjense, en la imagen de abajo que tiene los puntitos rojos, esa es un hongo que se llama roya, que en el Partido de la Costa no existía hasta hace más o menos 15 años, y empezó a aparecer porque nosotros estamos en cercanía de Madariaga, donde hay mucha producción de soja, y la roya es una plaga, es un hongo de la soja, y es transmitido a partir de esporas que vienen con el viento. Así que cuando nosotros tenemos esos vientos que vienen del oeste, seguramente vienen cargados de estos hongos. Están atacando muy fuertemente a los álamos, a los sauces, a las salicáceas. Lo encontramos también en nuestra huerta, en las acelgas, en algunas verduras En de los hoja, frutales. en muchos frutales, y bueno, es realmente, como les decíamos, lo que nosotros estamos viendo ahí ya es, en las enfermedades nosotros vemos la consecuencia, lo que sucede. Así que bueno, hay una enfermedad muy frecuente en los frutales, que es como una gelatina que sale, se llama gomosis, y es la manifestación de la existencia de algún virus dentro de los frutales. Entonces nosotros lo que vemos es la manifestación de la enfermedad. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo de a poco cómo hacer también para ir manejando estas plagas que son tan frecuentes en nuestra huerta. Bueno, ahora vamos a hablar del aparato bucal de las plagas. Esto es cómo esos animalitos consumen nuestras plantas. Existen básicamente 3 tipos de aparatos bucales, y en función de ello se puede comprender mejor el daño que provocan y elegir el método de controlarlo. De acuerdo al daño que vamos a ver, vamos a saber cómo tenemos que actuar, ¿no? Tenemos el aparato bucal picador, suctor, el bucal raedor y el bucal masticador. Sí. Bueno, los suctores, los que tienen el aparato bucal suctores, ellos introducen su pico. No, pasaste. ¿Me El pasé? anterior, sí. Perdón. Ahí. Sí, El anterior. Ahí. Ahí está. Ellos introducen su pico en las partes blandas de las plantas. Pueden ser en las raíces, en los troncos, en las hojas. En eso ellos pueden inyectar toxinas y transmitir enfermedades. Este tipo de aparato bucal lo tienen los pulgones, las cochinillas, las chicharritas, las moscas blancas y las chinches. Después tenemos el aparato bucal raedor. Lo que ellos hacen es raspar o raer la superficie con pequeños dientes como sierras y absorben los jugos celulares. Los encontramos en colores plateados. No, el daño es de color plateado tostado. Su daño se ve después de semanas, o sea, es más difícil darse cuenta en estos animalitos cuando te están haciendo el daño, y transmiten enfermedades
sustancias tóxicas a través de su saliva. Es común en las arañuelas y los trips. Como vemos, los insectos, digamos que ellos ayudan mucho a que la planta también contraiga enfermedades. Bueno, después tenemos el aparato bucal masticador. Acá ellos comen masticando o cortando parte de los órganos que atacan, y generalmente los que generan este daño son las hormigas, los grillos, las tucuras, que son como una especie de saltamontes, las orugas, los ciempiés, las babosas y los caracoles. Por más que tengan cuerpos diferentes y pertenezcan, que sean especies diferentes, generan el mismo daño, las hormigas como el caracol y los grillos. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de los pulgones. Ellos están generalmente en comunidad, y ahora vamos a dar una descripción para darnos cuenta bien si realmente son pulgones los que están atacando nuestras plantas. Bueno, los pulgones son insectos pequeños, visibles a simple vista, tienen forma de pera, piel blanda, con colores que van desde verde, negros, naranjas, amarillos, entre otros colores. Una característica es que ellos viven en comunidad. Como dijimos, son insectos chupadores y tienen alas para trasladarse de un lado a otro. Sus daños es que ellos, al succionar la savia de la planta, debilitan las plantas. Además segregan sustancias azucaradas que atraen hormigas melívoras y hongos de color negro sobre la superficie del tallo y hoja, que esta enfermedad se llama fumagina. Pueden introducir toxinas, salivas tóxicas y partículas de virus. Atacan tejidos que tienen, formando pimpollos y brotes. Esto es lo que hacen los pulgones. Sí, atacan generalmente lo tiernito, y nos damos cuenta porque están todos en comunidad, como vimos en la foto. Y muchas veces nos pasa que por ahí lo podemos percibir en muchos cítricos o en algunos jazmines. Vemos que de golpe la planta se llena de hormiguitas coloradas que empiezan a subir. O en rosales. O en rosales, que empiezan a subir en el tronco y en realidad nos están indicando que tenemos pulgones. Ellos se acercan a consumir esa miel que largan estos pulgones mientras van caminando y por nuestra planta, mientras se la van comiendo, y nosotros podemos notar que las hojas quedan como tiznadas, como que les hubiera caído una ceniza, o sea, algo, un tizne negro, y eso es producto de lo que genera el pulgón mientras va succionando la saliva. Ellos van comiendo y van haciendo toda su vida en la planta, entonces van comiendo sobre lo que excretan, y como decía Lu, por estas picaduras se empiezan a introducir también algunas enfermedades. Pero hay que estar atento a eso. Cuando nosotros observamos que estas plantas se empiezan a llenar de hormiguitas coloradas, no es que las hormigas se van a comer en la planta, sino que nos están indicando que tenemos pulgones en esa planta. Bueno, otro chupador. Otro suctor, sí, es la cochinilla. Fíjense que ahí en la foto tenemos 3 tipos de cochinilla. Una que es la cochinilla algodonosa, que es blanquita, que la podemos encontrar entre la unión a veces de la hoja y el tallo. Es muy frecuente en los cactus, y en algunas otras plantas, bueno, también en los cítricos. Después al lado hay otras cochinillas que son como pequeños cascarudos, fíjense que tienen como una capita de cera que los protege. Siempre toman esa forma como encapsulada, ese tipo de cápsula que tiene es como para protegerse. Algunos lo hacen con una cera rígida, otro con esta forma así algodonosa, pero en realidad fíjense que nosotros lo podemos encontrar en el tallo, en vez de las hojas, en el nacimiento de las plantas. A veces en los cítricos, a veces vemos todo el cítrico y no nos damos cuenta, pensamos que es una mancha natural de la corteza, y cuando nos acercamos a mirar en detalle encontramos
que todas estas cochinillas están ahí succionando savia e introduciendo, generando pequeñas heridas por donde después también pueden entrar los virus y las bacterias. A ver, otra, ahí viene la característica que Lu les va a leer, de cochinillas. Bueno, este insecto es visible a simple vista, de pocos milímetros, pueden ser blancos, grises, coloradas, negras. Algunas especies poseen escudos cerosos, como recién decía Inés, harinoso o algodonoso, como un modo de protección. En estados jóvenes son muy móviles y de adultas se fijan en una parte de la planta y pierden las patas, que es como veíamos en las otras imágenes. El daño, por lo general, es en el envés de la hoja, succionan la savia e introducen toxinas, partículas virales que causan deformaciones en brotes, raíces y pimpollos. Generan un daño parecido al de los pulgones. También segregan sustancias azucaradas que atraen hormigas y fumagina. Después tenemos la mosca blanca, que también es un animal suctor. La mosca blanca es un poquito más grande que los otros, es más visible, también vive en comunidad. Es muy frecuente encontrarlos en los cítricos, en los frutales, En las coles. en los ligustros también. Bueno, ahí dice, mide entre 2 a 3 milímetros, tampoco que es muy grande, pero es un poquito más grande que las otras. Las hembras llegan a poner hasta 200 huevos, y como los anteriores, ellos succionan la savia del tallo de las hojas jóvenes, dejan abundante melaza que atrae hormigas y fumaginas. Se encuentran en el envés de la hoja, donde vemos las sustancias algodonosas provocando amarillentamiento y transmitiendo enfermedades. Fíjense que en esta primera clasificación, como para que nosotros vayamos ordenando en nuestra cabeza, estos que tienen el aparato suctor, los tres nos van a dar una misma sintomatología. Vamos a ver que atraen hormigas pequeñas y que las hojas van a tender a oscurecerse con ese tizne provocado por la fumagina. Fíjense, en el caso de la mosca es un insecto que es siempre móvil. En el caso de la cochinilla es más estática. Cuando es joven es móvil y luego queda estática, entonces es más fácil de controlar. Y en el caso de los pulgones tienen una movilidad, pero no una movilidad tan activa. ¿Qué es lo que sucede con estas? Que al ir pasándose de planta en planta, van transmitiendo enfermedad de un lado a otro, además. Entonces, bueno, también vamos a ver más adelante la forma en que vamos a ir controlando. Lo importante en esto de las plagas y enfermedades, como decíamos, siendo un poco reiterativo, hacer una gran diferencia entre lo que es la plaga y lo que es la enfermedad. Después, empezar a reconocer qué tipo de plagas tenemos, porque nos va a suceder que dentro de la huerta nosotros vamos a encontrar también una gran cantidad de insectos que son benéficos. Entonces no podemos salir a exterminar todo, sino que tenemos que ver en qué parte está el desequilibrio y ver cómo lo vamos a controlar. Pero es muy importante, y le contaba a Viviana, cada vez que uno prepara una clase aprende. Yo durante años esto de los sistemas bucales no le había prestado atención, así que para mí también es nuevo. Esto vino de la mano de Luciana, que estuvo investigando en unas cartillas de INTA antiguas. Entonces, bueno, encontramos esta clasificación que creemos que es muy, muy importante y que nos va a ayudar primero a mantenernos entretenidos dentro de la huerta y a reconocer el tipo de daño que nos están produciendo estas plagas para ver cómo los controlamos. Ahora vamos a pasar al grupo de los raidores. Acá tenemos a los trips, que parecen como piojitos. Son muy chiquitos.
y la descripción. Fíjense, antes de que se vaya a ver un cachito, vuelve. Bueno. Fíjense, nosotros tenemos ahí un primer plano que está agrandado, los trips son muy, muy, muy pequeñitos, al igual que las arañuelas rojas, viven así también, agrupados, están como en comunidad, y lo que vemos en la parte de abajo nosotros ya es el daño. A veces encontramos las hojas que parecieran por afuera que hubieran sido salpicadas con lavandina o como que perdieron el color. Y es esto que hablábamos de que su sistema bucal es muy chiquitito, entonces durante meses están como rascando superficialmente hasta que nosotros vemos que queda la hoja como transparente o se amarillenta, porque fueron comiéndoselo. Nosotros a lo mejor damos vuelta a la hoja y a simple vista nos cuesta mucho verlos porque son pequeños. O no los vemos, O porque directamente cuando ya está el daño, el insecto generalmente se va a se va otra a hoja. otra Pero es fácil de reconocer cuál fue el insecto por el daño. Traten de observar bien y les va a ser frecuente. Nosotros podemos encontrarlo en muchas hortalizas de hojas también. Bueno, ahí tenés. Bueno, como decíamos, son insectos muy pequeños de hasta 1 milímetro. Tienen cuerpitos alargados, algunos poseen alas finas y de largos filamentos. Lo hay en colores amarillos, marrones o negros. Ellos, al tener un aparato bucal roedor, el daño, como dijimos, es que van raspando superficialmente las hojas, las flores y las yemas. Estas se deforman y se marchitan, transmiten virus, toxinas, salivas tóxicas y ocasionan el manchado o el plateado en las hojas, con posterior muerte y deformación del tejido. Acá tenemos otro roedor, que son los ácaros y arañuelas. Acá tenemos el primer plano que se ve bien la arañuela, es muy, muy chiquitita. En la segunda foto, acá está como en comunidad. Y en la tercera foto, si observamos bien, vamos a ver como pequeñas telas de arañas que hace y el daño que genera detrás de las hojas. Sí, esto que vemos así como que las hojas están como manchaditas, como les decía, como si hubieran sido espolvoreadas con lavandina, ¿no? Nosotros por ahí cuando nos damos cuenta decimos qué pasó y es que ya vemos el daño. Entonces es bastante difícil de por ahí detectarlo rápidamente. Pero bueno, también tenemos Ahí se ve para... bien Sí, ahí se ve bien la hoja y Ahí se ve bien, la sí, telaraña. la telaraña. Por eso es importante siempre estar visitando la huerta y revisándola constantemente debajo de las hojas, el tronco. Puede ser más entretenido que Netflix, les puedo asegurar Claro. que van a descubrir cosas increíbles. Sí. Bueno, ellos, los ácaros y las arañuelas son menores a 1 milímetro. No son visibles a simple vista, se requiere de una lupa para poder verlo. No son insectos, sino que están más emparentados con las arañas. Poseen 8 patas, no tienen alas ni antenas, y su color varía entre verde, marrón y rojo. Los daños, como es un roedor, raspa superficialmente las hojas y succiona la savia que sale de las heridas. Puede introducir toxinas y transmitir enfermedades. Algunas especies forman una telaraña como protección para alimentarse y poner huevos, causando graves daños en brotes y hojas tiernas, como vimos recién en la imagen. Bueno, Me parecieron las faltas de va ortografía. Vivi ahí por suerte corrigiendo las faltas de ortografía, así que cuando se los compartamos ya van a estar bien, bien arreglados. Pero qué raro, porque lo había corregido todo. Bueno. Va. Bueno, ahora vamos a pasar a los otros, que eran los masticadores, los que tenían el aparato bucal masticador, y vamos a ir primero con las hormigas, que bueno,
animalito, insecto lo conocemos todos. Como vemos en la primera imagen, un primer plano de la hormiga, después trabajando en comunidad. Y bueno, vamos a dar la descripción de la hormiga. Son insectos muy móviles que pueden causar daño a corto plazo. Poseen colores principalmente marrones, negros, y tenemos de diversos tamaños. Son sociales y realizan división de trabajo en sus colonias. Los daños que existen básicamente son dos grupos. Existen dos grupos de hormigas, ¿no? Las que protegen y las que se alimentan de las sustancias azucaradas, las melívoras, que como dijimos recién, esas son las que son atraídas cada vez que hay algún insecto, como el pulgón o la cochinilla. Esas son atraídas por las hormigas melívoras. Y las que cortan parten de las hojas y otros órganos, las llevan a sus hormigueros para transformarlas en un hongo del cual después ellas se alimentan. Bueno, después tenemos a las babosas y a los caracoles, que también son cortadores, muy voraces, pueden ocasionar daños grandes en una noche. Son moluscos diversos, poseen el cuerpo blando y de colores oscuros. Los caracoles tienen una caparazón y se producen rápidamente. Generalmente atacan de noche y en días nublados, y producen orificios y cortes especialmente en las bases de los tallos y también en las raíces. Bueno, los caracoles también son muy comunes. Lo que nosotros por ahí veíamos con Luciana mientras estábamos preparando la clase, cómo, ¿no? Nosotros nos toma a lo mejor meses organizar nuestra huerta, acomodar, empiezan los brotes, nos ponemos felices, y por ahí en una noche estos que son cortadores y que son tan voraces, destruyen meses de trabajo, porque las hormigas o los caracoles pueden comerse absolutamente todo en una noche, o de un día para otro, o en un fin de semana que nos fuimos y tuvimos que dejar nuestra huerta y dijimos, con el riego va a alcanzar. Sí, encontramos todo regado, pero no encontramos nada más, se comieron todo. Entonces, por ahí también es importante pensar que por más que nosotros mantengamos el equilibrio y todo, existen plagas que nos superan. También, por ejemplo, el caso de las langostas, cuando vienen las langostas, que no están habitualmente en el jardín, en la huerta, sino que es de paso, pero pasaron, y el daño que provocan realmente es increíble, y nos puede llevar a nosotros nuevamente meses volver a reconstruir estas cuestiones. Por eso también vamos a ver que hay algunas formas en las que nosotros, de acuerdo a nuestro manejo dentro de la huerta, podemos minimizar la posibilidad del ataque de estas plagas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los biopreparados, que es con lo que nosotros vamos a controlar o a prevenir las plagas, y no solo, que también van a servir para nutrir el suelo. Bueno, vamos a ver qué son los biopreparados y las ventajas que tienen. Los biopreparados son productos elaborados a partir de restos de origen vegetal o sustancias derivadas de minerales o animales que ayudan a disminuir las plagas y enfermedades o mejorar el desarrollo de las plantas, ya que poseen propiedades nutritivas. Los biopreparados se clasifican en fungicidas, insecticidas, fertilizantes, mejoradores de suelo, hormonas para enraizar, activador de floración y fructificación, etc. Bueno, las principales ventajas son que al ser ecológico no generan daños en la biodiversidad que necesita la huerta para estar en equilibrio, no provoca daños en el suelo, sino que lo enriquecen, y no se contaminan los cultivos al consumir.
son fáciles de hacer y no provocan gastos. Si habláramos con términos más o menos científicos, decimos que no producen un daño que sí producen todos los químicos, que se llama fitotoxicidad. Cuando nosotros no respetamos en los productos químicos las indicaciones y las proporciones, nosotros podemos generar hasta la muerte de la planta. En cambio, los biopreparados nunca generan una saturación. Bueno, cuanto mucho nos puede pasar que el rabanito se vaya en hoja y no haga raíz, ¿no? Si nos pasamos de nitrógeno o de potasio. Y cuando nosotros trabajamos con agroquímicos, especialmente cuando hay que fumigar, y por lo que nos dicen los frutales, nosotros estamos ahuyentando y matando a los principales polinizadores de los ecosistemas, que son las abejas. Y generalmente cuando vamos al vivero, el viverista nos dice, tiene que fumigar cuando está en plena floración el frutal. Y es un horror. Es un horror porque nosotros estamos de esa forma eliminando a todos los insectos benéficos. Y también es un horror porque todos esos químicos van a quedar impregnados en las frutas, en el suelo, van a volver a ser absorbidos por las plantas, y después nosotros los vamos a absorber al momento de consumirlos. Y al momento de tirar el químico también nosotros lo estamos respirando, y nosotros solos no, nuestros vecinos y alrededor, el agua, las napas, todo. Otro de los beneficios que tienen estas cuestiones que son ecológicas, que si bien no tienen un efecto inmediato, como algunos, como lo tienen los fertilizantes químicos, necesitan de nuestra constancia a la hora de terminar los tratamientos. A lo mejor en lugar de hacer una sola aplicación, vamos a tener que hacer varias aplicaciones. Y es muy importante a la hora de tratar de ver qué biopreparado vamos a hacer, tener bien claro si lo que estamos combatiendo es una plaga o una enfermedad. Si este biopreparado lo vamos a necesitar como hormona de enraizar o como activador de floración, porque va a tener que ver en qué época, en qué etapa del crecimiento y del desarrollo de la planta lo estamos colocando. También es importante que sepamos si es un fertilizante, vamos a usar como un fertilizante de arranque, entonces por ahí al momento de trasplantar nuestros plantines del almácigo y llevarlo a la tierra o al lugar definitivo, van a necesitar esto que se llama como fertilizante de arranque, y le vamos a tener que dar un empujoncito, a lo mejor con un biopreparado de humus de lombriz. O cuando vamos a hacer el almácigo, quizás necesitemos hacer un biopreparado de cola de caballo, para evitar no solo un hongo, sino un grupo de hongos, que es lo que pasa cuando tenemos el dumping off. Por eso es muy importante, no podemos usar lo mismo para todo, si tenemos la posibilidad de ver qué es lo que está necesitando específicamente en ese momento la huerta, en ese momento ese determinado cultivo. Bueno, vamos a ver qué tipo de biopreparados existen, y esta parte es importante porque, bueno, también es importante hacer bien el biopreparado para que funcionen, ¿no? En el caso de las infusiones, necesitamos la cocción de la materia orgánica, fresca o seca. El tiempo va a variar según la especie que nosotros vayamos a infusionar, y la vamos a dejar reposar tapada por unas 24 horas. O sea, es como prácticamente hacer un tecito, ¿no? Después tenemos la decocción, que a diferencia de la infusión, se pone en remojo la materia orgánica durante 24 horas. Después la hervimos durante 20 minutos, la cubrimos y la dejamos enfriar. En las infusiones y las decocción se recomienda no utilizarlo en días de lluvia, nublado y de gran insolación. Bueno, después tenemos los extractos, que se tritura este material orgánico, se sumerge en el agua y se deja reposar por 2 horas y ya se puede usar.
los purines, sumergimos el material en el agua de lluvia y lo dejamos al sol durante 4 días. Va a fermentar, va a tener olor fuerte, pero bueno, es importante que lo dejemos esos 4 días abajo del sol. En el caso de los purines y los macerados, donde hay que dejarlo más tiempo, lo que nosotros hacemos es un mecanismo que se llama, bueno, le vamos a incorporar oxígeno revolviendo frecuentemente para evitar que se pudra. Nosotros necesitamos que el agua pueda tomar el principio activo, y nosotros, ese proceso se llama dinamizar. Entonces con un palo vamos revolviendo y le vamos incorporando oxígeno, y de esta forma vamos generando que los extractos vayan largando el principio activo, y a partir de ahí nosotros después podemos regar. Ahora le vamos a explicar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Macerados, te quedó. Ah, bueno, y el macerado, perdón. que es parecido al purín, pero nada más que lo dejamos 3 días y tratamos de que no se fermente. También es con agua de lluvia, y como decíamos, revolvemos para tratar de que no se fermente. 3 días como máximo. A ver, ahora le vamos a mostrar, por ejemplo, para infusión y decocción. Nosotros en nuestro vivero municipal de plantas nativas, donde trabajamos con todo el equipo, utilizamos decocción de cola de caballo. ¿Conocen la cola de caballo? Ahí trajimos unas para mostrar. Algunos a lo mejor la conocen como una medicina natural que compran en las farmacias, pero bueno, nosotros, a ver, ahí se ve bien, no sé, la otra varita. Nosotros en todo el partido de la costa estamos ubicados en un lugar donde la aparición de cola de caballo gigante, aunque es esta, sucede en forma espontánea. Estamos dentro de lo que se llama un equisetal natural. Esta es una planta prehistórica, viene del Paleozoico, desde la última formación de la Tierra, como es en el lugar donde vivimos, que hablamos que tenemos una Tierra muy, muy joven. Es considerado un fósil viviente, y esta planta es un aliado de la agricultura orgánica porque posee muchísimos beneficios. Básicamente controla los hongos, es un activador de crecimiento, es un activador de floración, y mantiene la sanidad y el equilibrio dentro de los ecosistemas. Cuando nosotros ponemos, necesita cocción de la materia orgánica, fresca o seca, la infusión o la decocción, y que el tiempo varía según la especie. Por ejemplo, si nosotros hacemos una decocción de ortiga, que es una planta muy, muy flojita, el tiempo de cocción va a ser más pequeño. En el caso de la cola de caballo, como lo que nosotros extraemos, el principio activo son sales, necesitamos que hierva mucho tiempo. En el caso de la cola de caballo, nosotros usamos un puñado por litro de agua, y tenemos que dejarlo hervir hasta que reduce al 50%. Más adelante está la receta, pero lo que les digo es, fíjense ahí, el tiempo de cocción va a variar según la especie y según lo fuerte de la llama. Así que no podemos poner tanto tiempo, sino que como medida general es que tiene que reducirse al 50%. Luego se apaga, se vuelve a cubrir, y eso se usa. Perdón, ¿ustedes mostraron la cola de caballo? Porque yo no la alcancé a ver. A ver, la A mostramos de ver, nuevo. si por ahí te la pones a luz en pantalla completa, capaz que... Espera, dejo de compartir pantalla. Sí, un toque. A ver, así. Ahí se ve bien. Así primero es cuando está saliendo. Acá se le ven está las bien. uniones. Parece una Acá ya cañita. está un poquito más avanzada. Está bien. ¿Sirve Y las que acá- compramos uno en la farmacia y esas cosas? No.
Sí, es el Sí, en mismo. dietéticas, claro, se puede conseguir también, pero como decíamos, acá estábamos sobre un equisetal y se encuentra generalmente en los cursos de agua, sí. Sí, al costado de la Gracias. ruta. Gracias. Que es fundamental que lo tengan, siempre es importante, nosotros recomendamos que tengan la decocción hecha en bidones, que la usen para sus almácigos, al momento de realizar el trasplante, esto que les decía funciona como un fertilizante de arranque, controla hongos del suelo, controla hongos de las plantas, se puede usar para regar, o se puede usar para foliar o pulverizar. O para regar el sustrato antes de usarlo en el almácigo, o si vamos a cambiar de maceta, también podemos regar el sustrato que vamos a utilizar para eliminar cualquier hongo o virus que pueda tener. O como decíamos, también para regar alguna planta que compramos en el vivero o que nos regalan antes de introducirla a nuestro jardín o a nuestro invernadero, también es importante hacerle como una desinfección y control de plaga. El que se compra en la dietética, ¿nos sirve entonces? Sí, sirve, sí sirve. Lo que les Porque digo yo es que estoy por en ahí... Buenos Aires. Ah, Claro. bueno, sí. Amelia, vas a tener que comprarlo en la dietética. ¿Mm? Bueno, Nosotros hicimos una una, experiencia con los chicos de la escuela y regamos un almácigo con agua de lluvia, otro almácigo con agua corriente y regamos el otro con decocción de cola de caballo. Las plantas que regamos con decocción de cola de caballo crecieron 4 veces más que las demás. O sea que salen mucho más rápido del periodo del almácigo. Y además, como trabaja sobre la estructura celular, nosotros obtenemos plantas más fuertes, más sanas, más vigorosas y con menos posibilidad de contraer enfermedades, tanto en el reino vegetal como en nuestra propia vida. En la medida que más sanos estemos, tenemos menos posibilidad, o más fuertes, menos posibilidad de contraer cualquier tipo de enfermedad. Una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo si está la planta verde, hacer la decocción, o si está seca? Porque además, ahora en esta época hay bastante, pero durante el invierno hay poca cantidad. ¿Cuánto tiempo dura si yo lo preparo y lo guardo? Yo lo que les recomiendo es que pasado marzo, que es la época en donde terminan de eliminar las esporas y que nosotros aseguramos que se van a volver a reproducir en la naturaleza, cosechemos cantidades, las ponemos en atadito y las dejamos secar. Y vamos preparando la decocción a lo largo del año a medida que vamos necesitando. Pero esa es la forma en la que nosotros lo manejamos. Cosechamos entre marzo y abril grandes cantidades de toda la parte aérea, se ata, se pone a secar, y es lo mismo, fresco o seco. Lo que varía es el peso. Fresca va a pesar más, pero en realidad la proporción es lo que nos entra en un puñado en la mano por litro de agua, tanto fresco o seco. Sí, si querés volvemos al Power, así... Bueno, Marta, decinos. Puedo hacer una pregunta, no de lo que hablaron, pero sí que es una plaga para mí. Yo en el terreno baldío que tengo al lado tengo un montón de álamos negros y pasan a mi jardín por abajo y salen brotes por todos lados y estoy cansada de sacarlos, y además cuando hacen como las raíces no se pueden sacar, soy muy grande para hacer tanta fuerza. ¿No hay nada para eliminar esos brotes? ¿Alguna decocción de algo? No. No hay Bueno, nada. el tema es que tienen un sistema de raíces que se llaman raíces gemíferas. Van haciendo como una raíz superficial, después hacen como si fuera un amontonamiento de nutrientes y de ahí sale el nuevo árbol, otro retoño. Lo ideal sería que tu vecino... No, es un se haga terreno cargo- baldío. Es un terreno Claro. baldío que vaya a saber de quién es. No se puede entrar a cortar nada, no se puede hacer nada. Los álamos crecen y me van a tirar hasta la medianera. Y es un problema. Hay un método en el que nosotros lo controlamos a una altura y le colocamos
un hongo que es comestible y que degrada absolutamente todo el tronco, hasta la raíz. Pero bueno, es un trabajo bastante complicado, no es algo muy fácil de resolver. Y cualquier persona te va a decir que le tire herbicida, tordón, pero desde ya te estoy diciendo que eso es altamente cancerígeno, que todos los herbicidas son derivados de lo que es el agente naranja, que se usó en Vietnam, y que bueno, que realmente nosotros no recomendamos ese uso para nada, ni para controlar por el daño que se provoca al ambiente y especialmente a quien maneja ese tipo de No, productos. no, ni loca haría eso. Bueno, seguimos, Gracias. chicos. Vamos ahora con algunas recetas de biopreparados caseros y ahí vamos viendo si el que sigue, Vivies. Ahí está. Bueno, estos son algunos biopreparados caseros. Luciana ahí les va a ir explicando de a uno cómo hacerlo, y después, si alguno de ustedes tiene algún otro tipo de receta que quiera compartir, la compartimos. Ahora mientras Lu va leyendo, yo después les voy a ir haciendo la forma de aplicación y algunas variaciones que le podemos ir haciendo a algunos de Según estos qué plantas, preparados. ¿no? Ujú. Bueno, vamos a empezar con el purín de ajo. Para esto vamos a tener que licuar 4 dientes de ajo en medio litro de alcohol. Este purín lo vamos a hacer en alcohol, no en agua. Y vamos a rebajarlo, es 1 tapa por litro de agua. Sirve para ácaros, pulgones, mosca blanca y negra, es antifúngico y bacterial. Lo podemos aplicar pulverizando en la zona afectada. Bueno, en este pequeño, purín de ajo, lo que les voy a decir que, al igual que los productos químicos, es importante que todas estas aplicaciones nosotros las hagamos generalmente al atardecer, porque de esta forma vamos a evitar que les dé el sol durante el día, va a estar más tiempo sobre la planta, cuando la planta está en estado de reposo, así que siempre es recomendable hacer este tipo de curaciones al atardecer. El purín de ajo, por ejemplo, además, nosotros cuando dice rebajar 1 tapita por litro de agua, ese litro de agua, en lugar de ser agua común, puede ser agua jabonosa, el agua que nosotros le decimos, la que se hace con el jabón blanco de potasio. Y para controlar algunos trip y arañuela roja, los productores agroecológicos del Cordón de la Plata me enseñaron el secreto de que también le podemos incorporar bien molido algún tipo de ají picante. Ellos, por ejemplo, en esta zona, 1 hectárea la dedican solamente a plantar ají picante, que es lo que van a usar para controlar los trip y los ácaros en tomates, en albahaca, en morrones. Así que este purín de ajo todavía le podemos agregar eso. Es importante colarlo bien o filtrarlo bien para evitar que se tape nuestro pulverizador. Pero nosotros podemos tener siempre como nuestro botiquín la botellita del alcohol con el purín y la vamos a utilizar en el momento que sea necesario. Claro, y al ser al alcohol no se echa a perder. Sí. Ustedes más o menos a los 3 o 4 días que hacen el preparado, que bueno, que si no lo licúan, lo pueden cortar picadito y meterlo, cuando destapan el alcohol, van a notar que toma un olor como el de la acetona, el quitasmalte. Ya se genera ahí un ácido acético entre la unión del ajo y el alcohol. Cuando nosotros abrimos y notamos que el olor cambió, ya está en momento de usar. Y es muy importante esto de rebajarlo, porque si nosotros lo usamos puro, podemos quemar las plantas. Bueno, seguimos con el purín de ortiga. Para 2 litros de agua vamos a necesitar 250 gramos si está fresca la planta, o 50 gramos si está seca, de ortiga, ¿no? La ortiga este purín sirve para estimular el crecimiento
prevenir enfermedades y proteger de pulgones y arañuelas. Como dijimos, el purín teníamos que sumergirlo por más de 4 días Ujú. y dejarlo al sol. Fíjense, en el caso que dice ahí, lo podemos usar fresco o seco. Así como la cola de caballo, no tenemos nosotros ortiga durante todo el año. Entonces también podemos tomarnos el trabajo de cosechar y secar para cuando tengamos esas épocas del año en el que no hay ortiga por ningún lado. Recordemos que la ortiga también, como tiene alto contenido de nitrógeno, sirve para regar el sustrato, especialmente para estimular todo lo que es el crecimiento de hoja, lechuga, selga, espinaca. Y también es bueno tenerla en la huerta porque también ahí también hace su aporte de nitrógeno directamente. Después seguimos con el purín o macerado de cebolla. Ahí vamos a necesitar 100 gramos de cebolla por litro de agua. La cáscara, ¿no? Nosotros en vez de tirar la cáscara la vamos guardando en algún recipiente y más o menos le calculamos unos 100 gramos por litro de agua. Como dijimos, tampoco vamos a dejar tener el preparado muchos meses, entonces vamos preparando la cantidad que vamos a usar, ¿no? Este purino macerado de cebolla, pero nosotros podemos generar una barrera protectora regando todo el entorno de la huerta o todo el entorno de, el invernáculo del jardín. Con una regadera hacemos este preparado y regamos. Y este año nosotros hicimos una prueba también. Luciana, contales lo de las Sí, chinches. hicimos una prueba para controlar el tema de las chinches dentro de un invernadero y dio bastante resultado, ¿no? Como es como más bien para controlar constantemente uno tiene que estar regando. Y la verdad que sí, que nos dio resultado. Sí, Verde. la Nos chinche dio, del nos tomate. dio resultado. La chinche, la verde, teníamos también de las coloraditas. Y ¿Se las riega marrones. abajo Y las la marrones. planta o las hojas también de las Mira, plantas? yo hice, generalmente a veces riego alrededor, por arriba también, como decíamos, está bueno hacerlo al atardecer, y en el caso de los pulgones, por ejemplo, yo agarré y lavé la planta con ese preparado, ¿no? Pero para hacer en el caso de los pulgones lo combiné con el agua de jabón. Entonces con el agua de jabón más el macerado de cebolla, limpié toda la planta. Y bueno, hoy le sacamos una foto y la planta estaba 100% recuperada. Y bueno, en el caso de el pulgón y la cochinilla, lo que es importante también es siempre remover la primer capa de tierra, porque ellos ahí es que excretan las enfermedades. Sí, Entonces pregunta de Carlos. es importante eso, sacar la primer capa de tierra, regar con cola de caballo y después seguir haciéndole este tratamiento con macerado de jabón y de cebolla. Carlos pregunta. Levantó la Sí, mano. Carlos, Liberalo, Vivi, no te escuchamos, Carlos. A ver. liberalo. Ahí Quería está. saber si es lo mismo el jabón blanco que el potásico. Sí, es lo mismo prácticamente, sí. Sí, sí. Bueno, era eso, gracias. Sí. Bueno, El jabón cumple dos funciones. Primero, hace que este biopreparado se pegue a la hoja, porque si no se Se lava lava. y no queda la sustancia pegada, y además genera como una pequeña película que hace que le tenga en los piecitos de los insectos, genera como un malestar. un malestar, un rechazo. Entonces, un rechazo. Entonces, evitan caminar o ir a esos lugares donde tenemos con jabón. Estas combinaciones de jabón potásico nosotros también la podemos hacer con un purín de tabaco, que podemos hacer directamente con la planta de tabaco, con las colillas de cigarrillo.
también diluirlo con este jabón potásico. ¿Y con Este, aceite de NEM? sí. NEM también, bueno, el aceite de NEM es lo mejor que hay, lo mismo que es lo que vamos a hablar ahora después, del aceite de NEM, por ahí la tierra de diatomeas. Pero esos son productos que nosotros podemos comprar, que son orgánicos, pero bueno, tienen un costo. La idea es que nosotros podamos preparar alguna de estos biopreparados para reducir el costo o la dependencia esta de tener que ir a comprar los insumos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a la otra, a ver. ¿Puedo preguntar? Fernanda. Sí. Tengo Bueno, Fernanda. hormigas chiquititas de esas rojas. Primero las negras que me comieron un jazmín de una noche a la mañana, me lo dejaron en ramitas. Y ahora tengo hormigas rojas, hileras, que no sé de dónde vienen. Con esto de la lluvia tan intensa y no sé ya más qué ponerle. Le tiré, había juntado colillas de cigarrillos en una botella, le puse con esa agua, pero no sé, ahora esto de la cebolla, tengo que poner los 100 gramos de la cáscara de cebolla por litro de agua, más Sí. el agua jabonosa. Eso lo tengo que Sí. dejar 3 días revolviendo Sí. para que se macere. Sí. Claro, tenés que dejar primero macerando la cebolla y al Ajá. momento de utilizarlo le incorporás el agua jabonosa, que eso lo haces en el momento, ¿no? Está Porque bien. si no el agua jabonosa se te va a pudrir y No me ya va a dejar podés macerar la perder cebolla. Claro. Bueno, bárbaro. Gracias. Hay algo, claro, hay algo que tenés que tener en cuenta, que por ejemplo, las hormigas coloradas controlan la población de las hormigas negras, porque Ah, son carnívoras. Entonces, hay que ver también, bueno, a menos que se te metan en la casa y se te metan en todos los frascos, como suele suceder a veces, mientras estén en la huerta, van a consumirse los pulgones y esa melaza que generen los pulgones, van a controlar la población de las hormigas negras, así que no estarían siendo... Son insectos benéficos, más bien las hormigas coloradas. claro, yo como las veo Eh, en tanta otra- cantidad pensé que eran más malas que las negras. Y empezá a observar las plantas más, a ver si empezás a encontrar Claro, pulgones, no o vi empezás a comida, encontrar pero cochinillas, y ver, por ahí te están indicando eso. bárbaro. Otro preparado que acá no hay, que no pusimos y que tiene que ver con las hormigas también, es el que podemos hacer con las bolitas de paraíso. Las bolitas de paraíso, ahora los árboles están con las pelotitas verdes, cuando las pelotitas maduran y se ponen bien amarillas, ahí podemos hacer nuestra cosecha para todo el año. Ponemos en un bidón de esos tipos de detergente, de 5 litros, más o menos una cuarta parte de esas pelotitas, llenamos con agua, lo vamos revolviendo frecuentemente o sacudiendo aunque esté tapado, y vamos a generar un hormiguicida eficaz para todo el año. Sí, Es un macerado también. Y fíjense que en este caso nosotros no vamos a volcar ese macerado sobre nuestras plantas porque es muy tóxico. Entonces vamos a utilizarlo solamente para el camino de las hormigas, vamos a utilizarlo hacia donde encontremos el hormiguero, podemos utilizarlo en el entorno de la huerta, pero para manipularlo tenemos que usar guantes y vamos a usar guantes y vamos a tratar de no estar en contacto directo con eso. Así que bueno, más o menos, sí, podemos usar más o menos, Vivi, un puñado por litro. Nosotros un puñado por litro de estas bolitas. Y nosotros podemos preparar algunos, como les digo, algunos biopreparados para todo el año, porque bolitas de paraíso no hay tampoco en todo el año. También es importante que nos hagamos como un pequeño calendario de ver, bueno,
si podemos cosechar o si alguien nos puede acercar algún tipo de este material para preparar hacer nuestros biopreparados. Perdón, ¿es tóxico para los animales también lo de las bolitas de paraíso? Porque tengo perros. Sí, para tomarlo, si lo No, consumen para tomarlo es no. tóxico. No, pero te cuento que, por ejemplo, en el campo, en los galpones, suelen bañar a los perros y a los perros y a los gatos y a algunos animales, incluso los galpones, porque sirve para controlar pulgas, garrapatas. En el campo, en algunos qué establecimientos bueno. donde hay caballos, los bañan también con Claro, es malo si lo consume el animal. Si dejamos el recipiente donde estamos haciendo el macerado destapado y ellos pueden llegar a tomarlo, ahí sería peligroso. Por eso No, les Es recomendable siempre hacerlo en con bidón. tapa o bidones. Y No, otra de yo las me cosas... refería si pasan por arriba de donde uno lo echa, a eso me refiero. No creo, porque ya te digo, porque se usa para controlarlos, para bañarlos y para eliminar pulgas y garrapatas. Está bien, gracias. Otro detalle importante en cuanto a las decocciones y a estos biopreparados que vayamos a hacer, es que rotulemos, ¿eh? Agarramos el bidón y con un fibrón indeleble o algo ponemos decocción de bolita de paraíso, decocción de cebolla. El día que lo El día que lo hicimos. hicimos, y ahí nosotros vamos a tener un control y también vamos a saber cómo usarlo. Yo siempre les recomiendo que tengan material seco y que vayan haciendo las cantidades de acuerdo a lo que van a usar. Y no de más. Con respecto a la persona que había preguntado por las raíces de álamo y los renuevos, que puede pedir a la municipalidad que le limpien el terreno. Bueno, ¿escucharon ahí? Pueden pedir No, a la no entendí municipalidad. Marta, hablan- para vos que tenés, Marta, Sí, sí, vos que tenés el problema de los álamos negros, podés Sí. hacer una nota a tu delegado municipal, no sé en qué parte estás vos, en la Lucila. en la Lucila, para que te limpien el terreno. Pero yo una vez hablé con un delegado hará un año y me dijo, señora, lo que pasa es que en los terrenos privados no podemos entrar. Y eso me contestaron. Ahora Bueno, no sé si mira, cambió la con una historia. nota, tirate un lance y por lo menos todo lo que va en el largo del perímetro de tu terreno. Todo a lo Claro, largo, por ahí te despejan, no solo sino por una cuestión de seguridad también. Sí, es un desastre. Además está lleno de gatos y todo, es un desastre. Y Sí. no podemos hacer nada. Tengo un árbol que está pegado a la medianera y cada vez está más alto, me va a tirar la medianera. Bueno, Es un consultalo con el delegado porque ellos por ahí lo pueden usar para los quinchados que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Sigamos entonces. Bueno, ahora vamos a ir con la infusión o decocción de cáscara de banana. Para esto necesitamos 3 cáscaras de banana por litro de agua. La cáscara de banana va a aportar potasio y es un activador para la floración. Bueno, ahí también a veces banana no tenemos durante todo el año y también se pueden secar las cáscaras. Yo generalmente las seco en un lugar que sea ventilado y las guardo y las uso cuando necesito usarlo como activador de floración o para aportar potasio. Podemos preparar nosotros esta decocción y, por ejemplo, usarla en los brócolis cuando están empezando a armar la cabeza, o podemos usarlo también para hacer algunos aportes a nuestros cítricos o a nuestros frutales cuando están en plena floración. Entonces nosotros vamos a hacer, no solamente, bueno, para plantas ornamentales como jazmín, rosales y todo eso también, incluso para cactus y suculentas. Y lo importante en esto es que nosotros podemos usarlo, no va a tener solamente más cantidad de flores, sino flores más fuertes, con más posibilidad de cuajar y generarnos una buena fructificación. Bueno, la solución de jabón y tabaco que ya hablamos, que era macerar 3 colillas de tabaco en 1 litro de agua y 10 gramos de jabón blanco,
Lo dejamos en reposo más o menos unas 48 horas, y bueno, y sirve para insectos chupadores y mordedores. Fíjense que esta solución de tabaco y jabón y tabaco sirve para una gran cantidad de insectos. Fíjense, pulgones, mosca blanca, trip, cochinillas, caracoles, hormigas. O sea, es para mí uno de los que, tanto el del jabón y tabaco como el del purín de ajo, controlan una gran cantidad de especies de plagas. Después tenemos el macerado de sauce, que se utilizan varas de sauce más o menos de 1 metro, se cortan en trozos y se dejan macerar en 1 litro de agua. Más o menos el durante diámetro una es, semana. Perdón, el diámetro tiene que ser de 1 centímetro, como el de un lápiz, o sea que son las ramas nuevas del sauce, y esto se deja macerar como enraizante, cuando por ahí hacemos gajos. Vamos a preparar a lo mejor plantines de orégano, o plantines de tomillo, o vamos a hacer algunas aromáticas como romero o lavanda. Entonces, toda el agua de riego que vamos a usar durante la primera semana va a ser de este macerado de sauce, porque es un activador de raíces. También un activador de raíces es el agua que queda de las legumbres que ponemos en remojo. El agua que ponemos de las lentejas, de los porotos en remojo, no la tiramos, sino que la utilizamos también para fortalecer el tema del enraizamiento. Sí, y otro texto también que podemos usar para enraizar, a veces cuando hervimos remolachas, sí, porque lo agregó, cuando nosotros agregamos, hervimos remolacha, ese agua que queda también podemos utilizarla como un enraizador. Así que bueno. Bueno, y el macerado de bolitas de paraíso que le comentamos recién y que Vivi ya lo agregó para que el power les quede bien, bien completo. Estas son algunos biopreparados que nosotros podemos usar en línea general, pero como hablábamos anteriormente, lo ideal sería que nosotros logremos un sistema de equilibrio dentro de nuestra huerta para que la manifestación de las plagas y enfermedades sean menores, ¿no es cierto? Una de las técnicas especiales, muy particulares dentro de lo que es la agroecología, en la que nosotros hablamos de incorporar biodiversidad en colores, en la huerta, es con algunas plantas aromáticas. Ahí tenemos lavanda, hay una salvia y hay curry. Y había otra más que me parece que quedó. Sí. Y después nosotros también podemos usar orégano, tomillo, se recomienda, romero, se recomienda que las aromáticas estén en todo lo que es el entorno, y las florales, como caléndulas y copetes, estén hacia los pies de los tablones o en las puntas de los canteros. Yo les había hablado que las flores azules y las flores amarillas son las que atraen algunos insectos que nosotros llamamos insectos benéficos. Miren, acá también le trajimos, que recolectamos hoy con Luciana. A ver, no sé si conocen esta. A ver. ¿Conocen esa planta? No, ¿qué es? Bueno, esta planta, si se vuelven observadores, van a encontrar que aparecen como matorrales también en el costado de la ruta, acompañando los cursos de agua. Son como pequeños girasoles en su floración,
pero en el tamaño más o menos tienen la misma altura, alcanzan entre 1,5 metros y 2 metros de altura. Esta se llama Topinamur, es una planta que además está dentro de las que nosotros llamamos malezas comestibles, ya que lo que se consume es su rizoma, que es como un jengibre, que es como una papa, que es apta para diabéticos y celíacos, que es una planta anual, o sea, empieza a crecer más o menos, el bulbo se mantiene dormido durante todo el invierno, empieza a brotar en la primavera, y florece ahora en verano, atrae muchos insectos benéficos y sirve como cerco de protección. Es una planta que crece con mucha abundancia, entonces también tenemos que ir haciéndole un control. Cada año podemos comer el 50% de lo que queda de papas y el resto volver a plantarlos como para hacer un cerco. Y realmente cumple una función agroecosistémica muy buena, porque atrae muchas abejas y muchos insectos benéficos. Lu, ¿querés nombrarle cuáles son los insectos benéficos? ¿No te acordás? Bueno, sí, como decíamos, ¿no? Cuando estamos en la huerta, si vemos un insecto, tenemos que observar bien cuál es, porque a veces puede ser un insecto benéfico, como decíamos, las hormigas coloradas, que se comen los pulgones y la savia que secretan así algunas plagas. Después tenemos la mantis religiosa, que también se come los pulgones. Tenemos la vaquita de San Antonio y la vaquita de San José. La de San Antonio es la de las pintitas negras, y la de San José es la que no tiene pintitas, y también ellas se comen los pulgones. Abejas. Las abejas también, que son polinizadores, mariposas. ¿Qué más? Después tenemos pequeñas avispitas también, que también son benéficas, polinizadores. Algunos escarabajos, gorgojos. No todos los insectos que encontramos en la huerta generan daño, sino que hay veces que nos están ayudando a combatir esas plagas que a veces nosotros no vemos, como las arañuelas o los ácaros. Bueno, por eso cuando nosotros volvemos al momento en tratar de que nuestro espacio tiene que estar en equilibrio, que nosotros debemos tener un lugar que esté armonioso, que nuestros cultivos tienen que tener biodiversidad, que está bueno que le incorporemos aromáticas a la huerta. Todas estas cuestiones van a contribuir a que nuestro agroecosistema esté lo más en equilibrio posible. Si nosotros lo llevamos a nuestra cotidianidad y a nuestra vida, sucede lo mismo. En la medida que nosotros tengamos en orden nuestra parte mental, nuestra parte espiritual, nuestra parte física, es mucho más difícil enfermarse. En cuanto a los agroecosistemas, sucede lo mismo. Es importante que tengan buen sol, que tengan la cantidad de agua que necesitan, que las plantas estén aireadas y que tengan el espacio que necesiten para desarrollarse, no que estén amontonadas y hacinadas, que exista una buena circulación de aire, para que también los insectos tengan espacios, estos insectos benéficos tengan espacios por donde circular, que podamos colocar algunas plantas que atraigan mariposas, que atraigan abejas, que atraigan estas mantis o tatadiós, como le decíamos nosotros cuando éramos más chicos. Las libélulas también. Las libélulas. Entonces, siempre pensando, bueno, en esto de que nuestra huerta nos va a demandar ahora un poquito más de observación, de tenernos en la huerta con más tiempo, no decir, uy, voy a regar, ya está, cumplí, regué,
No, las labores culturales que tienen que ver con mantener la limpieza en la huerta, las hojas que se van amarillentando o que se van secando, nosotros tenemos que ir quitándolas. Es importante la limpieza, porque en la limpieza nosotros vamos a tratar de eliminar todo un montón de elementos que pueden generar patógenos, virus, tener un suelo bien nutrido. Fíjense que todas las clases anteriores en las que nosotros hablamos de respetar un calendario que tuviera que ver en sí con las plantas y que tuviera que ver con los efectos de la luna. Después hablamos de la importancia del suelo, del compost, de un compost bien trabajado. ¿Qué pasa cuando a los canteros nosotros le incorporamos porque no tenemos un compost que no se terminó de desarrollar? Estamos incorporando una carga viral o bacterial muy alta, y en lugar de ser algo beneficioso puede generar algunos hongos, puede atraer algún tipo de mosquitas. Por eso es muy importante que también nuestro sustrato, la tierra en la que nosotros vamos a producir, esté sana. Hablamos de la cola de caballo que sirve para esterilizar nuestros suelos, para esterilizar los sustratos, para poder evitar que se generen situaciones de hongos y de bacterias. El tema del distanciamiento es súper importante. A veces ponemos mucha semilla porque queremos tener más cantidad, y es un error porque no le damos el espacio que necesiten cada una para desarrollar. La rotación de los cultivos también. Eso es muy importante. Si en un momento nosotros sembramos soja, en el próximo cultivo vamos a tener que sembrar leguminosas para recomponer el nitrógeno del suelo. Sí, Silvia está levantando la mano. Sí, te quería preguntar, esas decocciones y los macerados, ¿cada cuánto se pueden aplicar en las plantas, por ejemplo? Porque, no sé, por ejemplo, si aplicas el de la floración, el de la banana, que se aplica una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 15 días. Lo mismo que los otros, ¿no? Cuando ponemos los fungicidas o esos insecticidas, ¿cada cuánto se pueden poner en las plantas? Bueno, te explico. Es muy importante saber qué es lo que vos querés lograr con estos biopreparados. Por ejemplo, los activadores de floración no los vas a colocar ni en el periodo del almácigo ni en el trasplante, sino cuando la planta maduró y empezó su proceso de floración. Vos lo vas a ayudar en ese periodo y podés incorporarlo durante toda la floración. En el caso de lo que son, por ejemplo, la cola de caballo, esa la podés utilizar antes de sembrar y durante el trasplante, durante todo el almácigo hasta el momento del trasplante. Y de manera preventiva también. Ahí vas a trabajar también en forma preventiva, porque no solo controlan los hongos de las plantas, sino los hongos del suelo. Y podés... no va a provocar fitotoxicidad como en el caso de los otros como productos químicos. En el caso de que tengas, por ejemplo, una plaga o una enfermedad, al igual que cualquier preparado químico, tenés que hacer un tratamiento sistémico. ¿Qué significa? Vas a tener que hacerlo durante todos los días hasta que elimines la plaga o hasta que elimines la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de que tengamos muchos pulgones o mucho ácaro, yo generalmente cuando son plantas grandes les recomiendo hacer una poda y eliminar todas las partes más afectadas. De esa forma nosotros reducimos en forma manual una gran población de insectos y de enfermedades, y después hacemos el control ya sea con el fungicida o con el insecticida. Fíjense que algunos preparados como la cebolla tienen también funciones fungicidas, pero si no la mayoría de los que podemos encontrar de INTA son insecticidas. Por eso la cola de caballo cumple una función muy importante dentro de la agroecología. Hay dos preguntas, no sé si se escucha ahí. Dice... Abrite el micrófono, Vivi. Va a distorsionar. Bueno. Dice, al usar los macerados o las decocciones, ¿qué pasa con los insectos benéficos? Sería una de las preguntas. Y el segundo es, si estos biopreparados se puede regar el compost. Sí, con esto. Sí.
Sí, algunos biopreparados nos van a servir para regar el compost. Y en cuanto a los insectos benéficos, naturalmente se van a ir alejando, porque atacan específicamente esas plagas. O sea, siempre el efecto va a ser menor. Nosotros, por otro lado, vamos a tratar de ir generando plantas o aromáticas para atraer los insectos benéficos. Y nosotros vamos a hacer el control específicamente donde está el ácaro o donde está el pulgón. Tampoco vamos a ir a fumigar a tontas y a locas por todo. La idea es tener constancia y hacer como de forma sistémica sobre específicamente las partes afectadas. ¿Mm? Silvia Bello, levantó la mano. Sí. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les quería preguntar para el torque, ¿qué se puede usar? Porque tengo torque en los frutales, en un duraznero, en ciruelos. Bueno, tanto para las plagas y para las enfermedades, nosotros lo único que podemos hacer específicamente en la mayoría de los casos para colaborar con nuestros cultivos es mantenerle el sustrato bien abonado. En el caso del torque, el torque es considerado internacionalmente un virus que todavía no tiene cura. El torque lo que hace es produce un enrojecimiento de las hojas se achicharran, se deforman, entonces la superficie de absorción de energía solar se disminuye. Entonces no puede hacer la fotosíntesis en forma integral y cada vez puede absorber menos cantidades de nutrientes hasta que genera la muerte de la planta. El torque generalmente afecta a duraznos, pelones, y generalmente en plantas jóvenes, en menores de 5 años, y algunos cítricos también. También lo podemos encontrar en algunas aljabas, lo encontramos este año. Realmente lo que se recomienda es un tratamiento manual, ir sacándole manualmente las hojas más afectadas para estimular nuevos brotes, hacerle un riego intenso con decocción de cola de caballo, algunos, claro, y de ortiga. Algunos también recomiendan hacer un preparado con sulfato de cobre, es un poco más tóxico y tampoco no garantiza que va a mejorar. Pero a lo mejor por ahí diluir algunas pelotitas de sulfato de cobre en la decocción de cola de caballo y hacer un riego. Y por lo pronto es muy difícil de controlar. En los grandes cultivos de frutales lo que se hace es, se elimina la planta y se quema directamente, porque provoca grandes pérdidas y es una enfermedad viral que se encuentra en todas las partes de las plantas, se transmite de la raíz por toda la savia, y nosotros la manifestación del virus lo vemos en el enrojecimiento de las hojas. Pero hoy por hoy es considerado un virus al que todavía no se le encontró ninguna cura, ni química ni orgánica. Bien, gracias. Decirle que ya subí el material. Bueno. Y que la clase que viene. Bueno, ahí Marta quiere hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Las hojas que tienen puntitos medios coloraditos, ¿eso es un hongo? Puede Por ser ejemplo, puede ser la roya. Por ejemplo, la hortensia. No, pero es una hoja de la hortensia que es grandecita y tiene unos puntitos y a veces se unen esos puntitos. Sí, pueden ser algunas enfermedades, esos puntitos también los podemos encontrar a veces en la selga, a veces se los llama viruela de la selga, a veces se producen por un mal riego. Las hortensias necesitan mucha agua, pero agua en la base, a veces se riegan también las hojas, o en el caso de que haya sistemas de riego, y después con el efecto del sol, a veces se producen como unas pequeñas quemaduras. Pueden ser también producidas por hongos, así que bueno, la decocción de cola de caballo ahí también va a funcionar bien. Y en el caso, como les decía, de los virus y de las enfermedades, nosotros lo que vemos son los síntomas, y los síntomas también van a variar
de acuerdo a los lugares de cada uno. Gracias. Bueno, les cuento que Viviana ya subió el material corregido, el PowerPoint. Les cuento que en el grupo también yo les voy a subir un link de un material que es muy, muy interesante, que se llama Cartilla de Viverismo Familiar, que es una cartilla que realizamos con técnicos de INTA acá en la región, que está clasificada mes por mes, que está clasificado por tipo de plantas, que también tienen ahí un montón de recetas de biopreparados y de enfermedades, y que les va a ser de mucha utilidad. Yo después les voy a subir el link, y bueno, y también me gustaría, los que pueden entrar, que me comenten qué les pareció, porque es un material muy útil, porque lo generamos para toda la costa atlántica y Mar del Plata, o sea que es específico para nuestra región. Me parece que Silvia volvió a levantar la mano. Bien, Gloria. Yo te quería preguntar por los caracoles que tengo, pero para regalar a toda la costa, a todo el planeta. Bien. Con los caracoles tenemos que hacer un tratamiento manual que tiene que ver al atardecer, porque son insectos de hábitos nocturnos. Es importante también que nosotros aprendamos de estos insectos, ¿no? Los hábitos que tienen, si trabajan solo o en comunidad, si tienen hábitos nocturnos o hábitos diurnos, si son voladores. Por eso es importante que ahora se conviertan en observadores de todos los habitantes de su huerta. En el caso de las babosas y los caracoles, y más con climas con tanta humedad como las que tenemos ahora, una forma manual es picar bien chiquito cáscaras de huevo y cáscaras de papa, mezclarlas y ponerlas alrededor de las plantas que deseamos proteger. A veces si tenemos mucha cantidad, esto resulta un poco engorroso. Pero, por ejemplo, si también hacemos con hojas de roble, marcamos como caminitos protegiendo los cultivos que tenemos, el tanino de estas hojas los alejan. Otra de las formas, que hablaba con Vivi, que también encontramos mucho material, es cómo generar algunas trampas para estos insectos. Está bueno por ahí poner como pedazos de cartón cerca de los caminos de la huerta. Entonces, durante la noche van a salir y durante el día se van a proteger bajo estos cartones. Cuando nosotros los levantemos, vamos a encontrarlos a todos ahí acomodados o amontonados, protegiéndose del sol. ¿Cartón o trapos húmedos? Sí, algunos trapos húmedos también. Por eso digo, el tema de los caracoles es 50% manual o de labores culturales y 50% de algunas cosas que podamos poner. También tapas bajitas con cerveza, los atrae y es muy efectivo. Tenemos que renovarle esas tapitas. El tema de las lluvias ahora que por ahí lo ponemos, llueve con todo y se desparrama. Otra técnica también cuando tenemos mucha cantidad es por ahí un poco de levadura en polvo, en algunos sectores donde veamos mucha cantidad, eso los atrae. Bueno, pero eso siempre es atraparlo. Sí, bueno. siempre es atraparlo. Hay algunos métodos que, por ahí en mi familia critican, que es matarlo cerca de la huerta, ¿no? Dicen que, el olor al cadáver de la misma especie los repele. Entonces, eliminarlo cerca y dejarlo. A mí, dicen que hay que juntarlos, machacarlos, matarlos, agregarles un poco de agua, dejarlo aproximadamente 3 días en la oscuridad y con eso regar alrededor de la huerta y el olor al cadáver de la misma especie los ahuyenta. Bueno, Ese yo la verdad que no lo probé. Sí, en casa que tengo unos cuantos budistas, cuando me ven el método... Creo que Marta la quiere usar, me parece. ¿Le pregunto algo? Espera que me parece que tiene, no sé si Silvia dio una pregunta o no bajó la mano. Sí. Fernanda. Ahí está. Ahora sí, Amelia. Yo tenía una planta de geranio, con unas flores hermosas, bordó. Al otro día me levanté y no tenía nada. ¿Eso qué son? ¿Los bichos babosos o qué?
babosas y caracoles. Por eso les decía, nosotros podemos, hormigas también pueden ser, pero te tendrían que haber quedado. La babosa y el Quedó caracol las varitas. claro, dejan ese hilito como brillante que lo diferencian, pero fíjense que tanto la hormiga como la babosa y los caracoles son mordedores, cortadores. Bueno, Fernanda, seguimos con Sí, Fernanda. yo lo que quería comentar es que yo, bueno, no sé si es tan tóxico. Yo he comprado, porque como yo no sabía qué hacer, yo les comenté creo la vez pasada, o yo me quedé pensando, de que los caracoles esos que parecen que sí. viven por Sí, debajo de la cuernitos. tierra, con el babosil, que yo le hacía, pero no sé si es tóxico o qué, pero yo lo solucioné con eso, porque eran estos caracolitos que son así como de mar, sí, pero que salen de abajo de la tierra. Esto no sí, es que viven en algún lugar, estos son subterráneos, sí, y comen las raíces, y son que comen todo. cortadores, y son carnívoros, y consumen incluso a los otros caracoles. Así que son Mira, bastante voraces. En el caso que, bueno, que ya es extremo y que ahí no lo podés manejar, yo creo que por ahí si uno usa un recipiente donde lo pone y evita el contacto directo con la hortaliza que vas a consumir, no sé, ni sería siquiera eran con la el mal hortaliza. menos peor, ¿no? Como diríamos. Claro, eran con las plantitas que yo tenía de florcitas, porque los caracoles me comían todo. Entonces yo se los ponía de a piloncitos, como decía ahí en el frasco, y al otro día debe tener un cebo, y eran pero de a 15, 16 por cada montañita que se morían, y al otro día igual, y al otro día igual que esas babosas que yo nunca había visto tan finitas. Sí, sí. Que son finitas, finitas, parecen lombrices. Sí, sí. Pero que también deben comer. Sí, otro método para caracoles, y bueno, ya más o menos iremos cerrando casi, Sí, ¿no? porque aparte tengo los Otro es utilizar ceniza en todo el entorno de la huerta. Eso por ahí puede disminuir un poco, pero bueno, en ese caso, fíjense, siempre lo importante es que nosotros sepamos, como dijimos, que las plagas siempre van a estar en la huerta, que nosotros estamos conviviendo con ellos, que tenemos que tratar de mantener el equilibrio para controlar la población, y que bueno, que es fundamental que seamos observadores de lo que sucede en nuestra huerta y que estemos siempre atentos, y bueno, y no dejar de sorprendernos porque van apareciendo plagas nuevas, la modificación de todo el hábitat terrestre es terrible, así que indudablemente, y el cambio climático. Generalmente las plagas como pulgones, trip, arañuelas prosperan más en climas secos, así que ahora estaríamos como un poco más tranquilos, pero en estos climas tenemos mayor proliferación de hongos, virus, bacterias, babosas y caracoles, así que de todos modos, ustedes saben que la vida del agricultor tiene que ver con eso, con no descansar nunca y con estar siempre pendiente de todos estos movimientos que bueno, a la larga sirven para no dejar de sorprendernos y a ver esto como un gran desafío, ¿no? Poder producir nuestros alimentos en forma sana, soberana, saludable, y también aprender y entretenernos con esto, ¿no? Porque básicamente todo este sistema de huertas y de trabajo y de conexión con la tierra tiene que ver también con nuestra salud mental, espiritual, y con esta posibilidad de mantenernos vivos, ¿no? Bien, cerramos porque tengo técnicos en el techo y en cualquier momento van a caer en el living. Cualquier cosa, la clase que viene es la última. Sí, sí, que estábamos tratando de darles una clase especial. Vamos a tratar de hacer esta semana un buen trabajo con Viviana de recopilación de fotos de malezas comestibles. Vamos a también hacer como un pequeño resumen de toda la clase, y vamos a darle unos pequeños tips como tienen que hacer para conservar sus semillas de verano para la próxima temporada. Así que bueno, Lu, si querés despedirte. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien.
Y bueno, vamos a seguir recibiendo sus preguntas y contestándolas durante la semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que Genial tengan la clase. muy buena genial. Mandamos semana. la mano por el presente. Sí, ¿El y dedito? gracias para todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.